Querida comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un ratico de Góticas de Sabiduría. Y vamos a comenzar hoy. Aquí tengo mis notas y vamos a continuar. La semana pasada, el video anterior, hablábamos sobre la historia de Moshe y en un pequeño resumencito así, digamos que el final era que la renovación de nosotros viene desde adentro hacia afuera. En eso era lo que habíamos visto acerca de lo de la energía de Acuario y etcétera. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de lo que sigue, que es una palabra hebrea que es bo. Y bo quiere decir ven hacia ti. Eso fue lo que le dijo Dios a Moshe cuando le decía, nos han traducido que es ve al faraón, pero no, la palabra es bo y eso quiere decir ve hacia ti. Entonces vamos a ver qué quiere decir eso, un poquito más explicadito ese ven hacia ti. Entonces dice así, bo el paró quiere decir ve al faraón, ve hacia el faraón. Entonces vamos a ver quién será ese faraón. Ya habíamos visto un poquito la vez pasada que el faraón es como esa mala inclinación nuestra. Entonces el faro es el deseo de recibir solamente para nosotros, para sí mismo. Es el ego en su máxima expresión. Son las miopías, o sea, que no vemos las cosas, no podemos ver más allá a veces de nuestras narices. Los apegos a cualquier cosa, los apegos a un trabajo, los apegos a cualquier cosa. Verlo superficial solamente. Verlo superficial, entonces estábamos diciendo, verlo superficial solamente, que es lo que nos pasa muchas veces. ¿Quién es Moshe? Moshe es la evolución del espíritu y la conciencia humana. Entonces hablábamos en una ocasión anterior que digamos, el encierro que pasó, las cosas que sucedieron, estando hoy a 14 de enero del 2022, fue una limpieza que el universo nos envió para que nuestra mente despertara. Y vaya que si hay un gran despertar de conciencia, eso sí es algo que está sucediendo a nivel mundial. Entonces ese despertar de conciencia a la conciencia humana, y cuando despierta nuestra conciencia humana también entonces despierta nuestra conciencia hacia el prójimo. Entonces eso es el Moshe, la evolución. Pasar de faraón a Moshe, enfrentando a nuestro faraón, es ir y evaluarnos, evaluar nuestro interior, enfocarnos en lo que tenemos que cambiar, pero eso solamente se logra cuando realmente hacemos una evaluación interna, nos fijamos qué son aquellas cositas que no están así muy alineadas como debe ser y empezar a trabajar sobre eso de la mejor manera, sin recriminarnos ni nada, sino de la mejor manera. Bueno, ¿qué más? También entrar en conciencia es ver qué provocamos en otros, tanto cosas buenas como cosas no tan buenas. Entonces, ¿qué provocamos en otros si estamos felices, si estamos alegres, si estamos divertidos? Pero también qué provocamos cuando nuestro comportamiento no es tan luminoso. Bueno, ¿qué más? Aquí también ese faro son las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. No sé si de pronto no, es que yo soy el más, o yo soy el menos, no sirvo para nada, siempre yo, tal y tal. Bueno, todas esas son mentiras que nosotros mismos nos decimos y es el ego hablando. Los enojos, el victimismo, las inconformidades, y eso hay que tener mucho ojo con eso porque tenemos que ser felices con lo que sea que esté pasando en nuestra vida. Como ponía yo en una de las frases esta semana, la paz es estar conforme con lo que sea que esté pasando en tu vida en este momento. Bueno, las rebeldías, aquellos miedos por ahí guardados a lo que sea que se tenga miedo, a la carencia, hacer el ridículo, la envidia, el compararse. Y también con esto de la envidia es algo muy, muy supremamente importante porque es
digamos que la envidia es algo de lo menos luminoso que podemos tener en nuestro carácter. Entonces sobre eso hay que trabajar. Al contrario de eso, lo que debemos hacer es bendecir todo lo que los demás tienen. Su talento, su gracia, su matrimonio, su carro, su lo que sea. Bendecir lo de los demás. Cuando tú bendices lo de los demás, a ti te llega más. Cuando tú, al contrario, puedes tener envidia, pues eso le estás mandando un mensaje al universo de ellos, él o ella no merece eso, pero yo soy su prójimo y entonces yo tampoco lo merezco. Así que mucho ojo con eso. Bueno, las envidias, como les decía, son el aspecto de lo más negativo que hay. Entonces eso, mejor dicho, hay que eliminarlo cuanto antes. Si en algún momento sientes algún sentimiento de eso, hay que ser consciente y, uy, no, qué bueno que le vaya bien, qué bueno que tenga, qué bueno que haga, qué bueno que viaje, qué bueno que, yo no sé, bueno, cualquier cosa de esas, que la gente pueda disfrutar y bendecir lo que tienen los demás. Muy bien, tenemos que estar muy conscientes de el amor propio, de ser, de tener confianza en nosotros mismos y poner como una lejanía entre los sentimientos que no son tan luminosos como les decía, con los que sí realmente son luminosos. Si nos conocemos, podemos cambiar, pero si no nos conocemos a nosotros mismos, no, es una misión imposible. Entonces la invitación con estas enseñanzas y con esta, sobre todo esta semana, es hacer un inside y como dice ese Bo, ve hacia ti mismo, ve hacia ti, ve hacia tu faraón, que son todas esas malas inclinaciones, revísate y empieza a trabajar sobre ellas. Bueno, cuando estamos en conciencia es cuando hay aceptación y cuando hay aceptación todo está bien, todo está en su lugar, eso trae paz. Cuando aceptamos realmente quiénes somos y lo podemos decir y aún decirlo a otras personas si es que yo soy, pero estoy trabajando sobre eso porque me di cuenta, eso es realmente entrar en conciencia. Bueno, cuando Moshe creció, él absorbió todo lo que había en Egipto, todo el sentimiento del faraón, ¿sí? Toda esa energía. Hasta cuando él entra en conciencia, que es aquella historia que sí la conoces, es cuando él ve que un egipcio está castigando de una manera terrible a un hebreo. Él, wow, creo que ese día fue cuando le hizo, así como a nosotros, algo nos hace clic y de ahí empieza nuestro crecimiento personal. Eso mismo pasó con Moshe y ese día él empezó su transformación. Digamos que su aspecto luminoso surgió ese día cuando él vio esa escena. Él absorbió todo, siendo el hijo de la hija del faraón, ¿cierto? Entonces absorbió conocimientos, comportamientos, modos de pensar, etcétera, porque era su entorno y eso es lo que nos pasa a todos. Absorbemos todo de nuestro entorno, formas de hablar, a veces hablamos con palabras que ni siquiera son nuestras, sino con palabras, el entorno también, digamos el grupo de amigos, si hay alguna frasecita con la que está de moda, entonces todos resultan haciendo la misma frase hasta con el mismo tono de voz y eso no es ser auténticos. Entonces hay que ser nosotros mismos. Eso fue lo que empezó a hacer Moshe cuando hubo su despertar de conciencia. Cada uno tiene su grado de faraón. Cada uno tenemos nuestro grado de faraón. Unos más altos, unos menos, otros ya están trabajando en eso. Bueno, pero esa oscuridad es la que hay que corregir. Nosotros inyectamos la energía del cambio y de ahí todo empieza a cambiar. Las 3 últimas plagas. ¿Qué pasó con esas 3 últimas plagas? Que habíamos dicho ya que las plagas no son plagas, no es la palabra, sino son golpes. Los 3 últimos golpes. ¿Qué pasó ahí? Las langostas, la oscuridad y la muerte de los primogénitos. Entonces, ¿las langostas qué son? Las langostas son el entendimiento, reencontrarnos, revisarnos, reconectarnos con la luz que tenemos y reconectarnos con la luz suprema, como sea que tú le quieras llamar.
el universo, la fuente, la energía, Dios. Conectarnos con esa sabiduría. Cuando nos conectamos con esa sabiduría, nos purificamos, entendemos más y nos entendemos más a nosotros mismos. La oscuridad es qué soy, qué deseo, cómo lo voy a lograr. Esos fueron ese día de oscuridad densa que no se podía ni siquiera ver al frente. Todo el mundo, pero eso sucedió solamente a los egipcios. A los hebreos no les pasó eso. Ellos tenían más luz. Entonces esa fue la oscuridad. Los dejaron en oscuridad para que se hagan su revisión. Nuevamente, oscuridad es qué soy, qué deseo y cómo lo voy a lograr. Y la muerte de los primogénitos. ¿Qué será? ¿Qué es en el campo realmente espiritual? ¿Qué nos quieren decir con eso? La muerte de los primogénitos es erradicar la negatividad desde un inicio. Erradicar completamente la negatividad desde la raíz. Por eso eran los primogénitos, porque era el primer hijo que nacía. Entonces es de lo primero, las primeras malas ideas que se tienen, la primera mala programación mental, las primeras creencias que tuvimos en nuestra casa o en el entorno con quien hayamos crecido. O sea, erradicar todo eso de raíz. Por eso todo viene desde allá. Los dichos, hay que erradicar el mal de raíz. Si no, ahí va torcidito para cualquier lado. ¿Qué es la libertad? Después de que ya los dejaron salir, entonces, ¿a qué se refiere esa libertad? Ese salir de Egipto, ese salir de la estrechez mental, salir de la pobreza de conciencia. Eso es la libertad. A eso se refiere cuando este pueblo hebreo salió de Egipto. Salieron de su estrechez mental y de conciencia. Sanar y sanar cada aspecto del faraón. Esa es la labor que tenemos cada día. Sanar y sanar y sanar cada aspecto del faraón que aún tenemos todos. Y eso es una labor diaria. Aquí nadie se va a volver perfecto, pero somos almas que estamos en crecimiento y en perfeccionamiento. ¿Dios nos hizo para qué? Mucha gente se lo ha preguntado. Una de las razones y la más importante yo creo que es decir que Dios nos hizo para ser felices. Pero ¿cómo logramos ser felices? Todos somos primogénitos cuando encontramos la luz. ¿Y qué es encontrar la luz? Pues ese clic que nos empieza a hacer despertar y a volvernos seres luminosos, a volvernos nuestra mejor versión, que a eso es a lo que venimos acá. Cada uno de cada signo, de cada tribu, de cada como se diga, todos tenemos un poquito de faro. Como les digo, uno más elevados, otros menos, dependiendo en el nivel que esté en este momento. Pero la idea no es alcanzar a, sino que cada uno se pueda liberar de ese faro interno. Cuando encontramos la luz, obtenemos paz. Esa es la conexión hacia nosotros mismos. Esa es la gran clave. La conciencia. Cuando encontramos la luz, encontramos la paz. Así que, querida comunidad, terminamos la enseñanza de hoy de Goticas de Sabiduría. Si el contenido te pareció de valor, aquí abajo puedes darme un like, suscríbete al canal, compártelo porque hay mucha de esta información que muchas personas, muchísimas, aún no la conocen y puede ser que si tú la dices, nadie es profeta en su tierra, pero puede ser que al compartir esta información haga ese clic que necesita aquella personita que tú conoces y que necesita mucho esta información. Nos vemos entonces en la próxima entrega de Goticas de Sabiduría. Feliz y dulce día.